Saludamos a todos nuestros televidentes y les damos la bienvenida a este programa que se llama Hablemos Juntos sobre Salud. Este espacio donde tenemos cita con especialistas, con médicos, con enfermeras y con otros especialistas del área de la salud para tocar algunos temas de interés para la comunidad. Recuerden que estamos disponibles a través de nuestras redes sociales, en Facebook como Amaga Televisión, y también nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Asimismo, también pueden escribirnos y participar también de este programa de manera interactiva a través de nuestro WhatsApp 314-768-1583. Para esto le damos entonces la bienvenida a uno de nuestros invitados el día de hoy, Andrés Laverde, psicólogo de salud pública. Andrés, ¿cómo estás? Juan, muchas gracias por la invitación. Nuevamente acá ya en nuestra casa, nosotros acá ya la gente nos conoce, nos pregunta por allá en las calles, de las inquietudes que quedan. Bueno, y esa es la invitación, que las dudas que queden acá en el espacio, en el programa, nos vean por en la calle, las resuelvan, porque eso se trata, apoyar la comunidad por estos medios, y las duditas que quedan, digamos, de alguna otra manera, de los que no se puedan comunicar, sabe que en la calle, en un momentico la solucionamos. Entonces, nuevamente, gracias por la invitación y otro espacio para aprender. Así es, muy bien, Andrés. Hoy, y queridos televidentes, vamos a tocar un tema que tiene que ver también con la salud mental en los niños, y también que tiene que ver con los padres, o sea, ese entorno familiar. Cuando ya ese entorno familiar ya no se vuelve ese núcleo, sino que se separa porque ya no se toleran, en fin, por varias circunstancias, entonces esto lleva a un divorcio. Entonces hoy vamos a hablar de separación conyugal y los efectos en la salud mental de los niños. Así es, Juan, una problemática muy común acá en el municipio, llega a consulta reiteradamente, y hablar de divorcio en los tiempos de hoy ya es muy común. Como les explica, los fenómenos y los tiempos han cambiado. Antes, digamos que las mujeres se sometían mucho, digamos, a la violencia, se exponían, digamos, al maltrato físico, porque era el hombre que, digamos, tenía como el poder económico, ¿cierto? Entonces, como los tiempos han cambiado, la mujer se formó académicamente, a nivel laboral, esos espacios, digamos, que les posibilita, digamos, que ellas tengan más participación. Hoy en día, digamos, que las mujeres tienen esa posibilidad de no aguantar maltrato y de igual manera buscar su propia economía, haciendo referencia que también se existe el maltrato hacia los hombres, solamente que nosotros no denunciamos por pena. Entonces, por miedo a perder la masculinidad, entonces nos dicen, no, qué pena uno llamar a un policía, es que venga, que mi mujer me está pegando. Genera un poco de risa, un poco como de chiste, pero entonces por eso es que se ve tanto la violencia más en las mujeres, pero también hacia los hombres, solamente que nosotros no denunciamos por pena. Así es, y es que en este tema, por ejemplo, de la familia, de formar un hogar, pues se hace algo complicado, porque pues siempre he sabido que son dos mundos, son dos personas diferentes, que ya después cuando llega el hijo, entonces ya el entorno familiar cambia un poco. Entonces hay algunas familias que se vuelven exitosas, salen adelante con sus hijos, en fin, y hay otras que, por ejemplo, en este caso del tema que vamos a tocar el día de hoy, pues la historia es otra, ya no se toleran, ya no hay como esa confianza, en fin, hay muchas circunstancias que empujan a que la relación en pareja pues se torne algo diferente, y en algunos casos tormentosa, y que se tengan que tomar esas decisiones de alejarse. Solamente que aquí ya hay otro factor muy determinante, y es que ya no estamos solos, pues tú y yo, no, ya hay otra persona más en ese núcleo familiar. Entonces, ¿qué pasa con la emocionalidad de esa persona que queda, de ese niño o de esa niña que queda ahí en la familia? Bueno, son cambios que se generan de acuerdo a la edad. Vamos a abarcar por edades para que a la gente, a los televidentes, les quede más claro. Primero, partir de una frase, Juan, que me gusta decirla mucho en consulta. Si bien, digamos, el proceso de divorcio se da por múltiples factores, hay muchas parejas que evitan hacerlo por un pretexto: no nos separemos por nuestros hijos. El mensaje también es para todos, expresarles que hay hijos que crecen más felices estando con los padres separados que estando juntos, porque si se usa como pretexto no separarse por los hijos, ¿dónde va a quedar el respeto de los padres? ¿Dónde va a quedar ese amor? ¿Dónde va a quedar esa empatía por validar, digamos, a las emociones del otro? Entonces simplemente son niños que que crecen con los padres estando juntos, pero crecen viendo violencia física, psicológica, económica. Entonces realmente hay momentos que sí es necesario, por la salud de nuestros hijos, separarnos.
Entonces no usarlo como pretexto por nuestros hijos, sí, pero a veces sí es mejor alejarnos y permitir que ellos crezcan de manera sana. Como yo siempre digo a mis pacientes, uno en la vida tiene exparejas, nunca tiene ex-hijos, sus hijos siempre van a ser sus hijos. Así es, y hay algunos padres y algunas madres que, como usted lo dice, pues los toman como excusa para no terminar la relación, porque si bien en algún momento ese divorcio, esa separación debe tomarse pues de manera bilateral, hay algunas decisiones que se toman de manera unilateral. Entonces digamos que la otra persona no está preparada para separarse, vea, podemos arreglarlo, podemos superar esto, en fin, pero la realidad definitivamente es otra. Entonces ahí está ese mensaje que nos deja Andrés de una vez, si la relación ya no da para más, por el bien de esas personas que están en ese núcleo familiar, por el bien de los hijos que quedan, es mejor de una vez afrontar la situación y dar por terminada esa situación con esa pareja. Así es, Juan, cortar sanamente e iniciar procesos. Si de pronto ven que las situaciones se les está saliendo de la mano, más adelante, como siempre lo manifestamos al final, socializamos como los medios donde pueden encontrar el apoyo, la ayuda. Digamos, puede ser una última opción que pueden tocar, digamos, el proceso de terapia, el proceso familiar. Pero si de pronto ya pasaron por esos casos y definitivamente ven que eso no va para más, simplemente genérenle en bienestar a sus hijos estando distanciaditos. Recuerde que son exparejas, mas no van a dejar de ser padres. Pueden cumplir la función, digamos, de manera adecuada, estando distanciados, y su hijo siempre va a estar ahí. Bueno, vamos a continuar, Andrés, hablando de esos ciclos y esas etapas. Sí. Y entonces, ¿en qué etapa nos podríamos encontrar ahora hablando de un niño más o menos de una temprana edad, entre los primeros años de vida, entre los 1 y los 3 años? Bueno, abarquémoslas de los 0 a los 2 años. Existe una etapa llamada confianza versus desconfianza que se dan nuestros hijos en estas edades. ¿Qué es la confianza versus desconfianza? Nosotros como padres somos los encargados de transmitirles seguridad a nuestros hijos. Cuando de pronto le quitamos, la madre lo alimenta, cuando de pronto le quita el frío, lo arrulla para que de pronto se duerma, y a medida que va creciendo se va desarrollando este apego hacia la madre. Es decir, son los padres los que le generan seguridad. Por eso es tan indispensable cuando de pronto son remitidos a un centro hospitalario que el padre o la madre siempre esté ahí, porque son el soporte vital es la seguridad. Cuando en este proceso se separan, cuando en estas edades se separan, ellos sienten un miedo al abandono, sienten miedo a qué va a pasar con mis padres, yo no los voy a volver a ver, porque en su fantasía existe un proceso de que los objetos desaparecen, las personas desaparecen y pueden que no vuelvan. Entonces todavía no tienen como muy desarrollado ese pensamiento lógico. Entonces, primeras etapas, de los 0 a los 2 años, sienten un miedo al abandono. Si de pronto se separen, importante que los padres sigan teniendo contacto con sus hijos, apoyándolos, porque a veces por peleas, que porque me peleé con la mujer, le voy a herir y no voy a volver a preguntar por mi hijo. Entonces no se separan por los hijos, pero lo hacen y no quieren saber ya nada de ellos. Así es, y es que el hecho de separarse, de decirle pues no más a determinada relación o a determinado ciclo, no quiere decir que usted va a dejar de ser padre, y no quiere decir que usted va a dejar de ver a sus hijos. Exactamente, como le decíamos, y la frase para llevarnos de pronto los que estemos pasando por ese proceso, somos exparejas, no somos expadres. Hijos siempre van a estar ahí. Bueno, y ya continuando, entonces vamos a continuar con ese ciclo. ¿Qué pasa con esos niños de entre los 3 y de ahí en adelante, de 3 a 5? Bueno, aquí ya hay un proceso que de pronto ya hay un proceso se genera, digamos, trastornos de enuresis encompresis, lo que me ven ahí en pantalla. Control de esfínteres generalmente, pues para llamarlo así, ¿cierto? Entonces en general son niños rebeldes, son niños apáticos, y aquí se comienza a desarrollar un comportamiento muy interesante, y es que de pronto los niños comienzan a llamar la atención o a rechazar las futuras parejas que van a tener, digamos, más que todo su madre. Entonces no permiten que otra persona o que su madre comparta con otros seres queridos o con las amistades. Entonces son esas madres que llegan a consulta: es que no puedo salir, es que de pronto ella ve que comparto con alguien más y hace que se vaya a la casa, no tolera que yo hable por celular. Entonces comienzan, digamos,
a rechazar los otros vínculos sociales porque guarda de alguna otra manera que sus padres vuelvan. Son los ciclos que se van dando y que hay que saberlos llevar. Claro, y está ese vínculo pues, emocional que el hijo, pues, naturalmente uno como hijo tiene con sus padres, sino que en este aspecto psicológico los niños son un poco más, digamos, susceptibles a esas separaciones, y lo que dice Andrés es cierto, pues uno ve a ciertas parejas que están iniciando ese conocer a otra persona nueva, de tratar como de formar otro hogar, y uno generalmente ve eso, que el niño no quiere, o la niña pues hace su berrinche, en fin, todo para tratar como de alejar a esa otra persona. Pero entonces, ¿qué hacer en esas situaciones? Lo que pasa es que es un duelo, Juan, o sea, cuando se le muere a alguien, digamos, a uno, cuando termina una relación sentimental, cuando los hijos ven que sus padres se separan, se inicia un proceso de duelo. Y todos comienzan con una etapa, y es la etapa de la negación. ¿Qué es la negación? Esto no está pasando o esto es temporal. En algún momento mis padres vuelven. Entonces, ¿qué hacer? Ayudarles a sobrellevar esa etapa a cada, digamos, a cada niño o a cada adolescente, que lo vamos a ver porque son diferentes etapas. ¿Y cómo hacerlos? Simplemente lo que les decíamos, seguir siendo padres, seguir apoyándolos en esas labores académicas, seguir yendo por las notas, seguir preguntando, hijo, ¿qué necesitas? Hijo, yo voy a estar aquí indiferentemente que ya no vivo con su madre, yo siempre te voy a querer. Son procesos lentos, pero son palabras que afirman seguridad en nuestros hijos. Entonces, importante, indiferentemente de la etapa en que estemos, de su desarrollo evolutivo, ser constantes con nuestro cariño, con nuestra empatía, validando sus emociones, haciéndoles sentir que nosotros como padres o como madres siempre vamos a estar ahí, indiferentemente que ya no tengamos una relación. Y por ejemplo, en ese tema de la rebeldía, cuando ya están en esa etapa de la negación, de que bueno, mi mamá o mi papá está hablando con alguien más y yo no quiero, entonces hay que poner límites, o qué hay que hacer ahí. Es muy importante no caer porque comienzan, digamos, a entrar en una etapa que es el egocentrismo, ¿cierto? Entonces, como son egocéntricos, siempre quieren todo para ellos. Entonces, a veces el llanto, la rebeldía es un mecanismo de manipulación, ¿cierto? Como yo solamente quiero a mi madre para mí, yo sé que llorar la desespera o es un punto frágil donde yo toco su ser, yo lloro cada vez que ella va a salir y simplemente ya no sale. Entonces, ser, digamos, muy coherentes, establecer límites, ¿cierto? Porque hay que dividirlo, es decir, si bien son madre e hija, no quiere decir que sea el uno para el otro, ¿cierto? Y que no tenga derecho, digamos, a socializar con nadie más. Entonces es importante establecer límites, ser coherentes con la disciplina y no caer, digamos, en esos procesos de manipulación. Si de pronto la situación se complica, digamos que lo más ideal es que de pronto inicie un proceso de psicoterapia. Por ejemplo, un límite de esos que se podrían colocar, sabemos que ahora pues ya no tenemos como esa educación tradicional en la que habían regaños así muy fuertes y digamos, bueno, estése quieto, pues que así no es, sino que hay otras maneras de castigar y de darle ejemplo a los hijos, y es, por ejemplo, castigarlo con cosas favoritas que ellos tengan. Bueno, a vos te gusta mucho la televisión, no vas a ver televisión, o no sé, como algo así. ¿Cómo podría ser eso? Hay que ser muy coherentes, digamos, con el castigo, lo que decimos nosotros en terapia, que digamos el castigo tenga que ver con el síntoma. ¿Qué quiere decir eso? Si de pronto mi hijo en una rebeldía me dijo una palabra, ¿yo para qué le voy a quitar el celular? ¿Qué es lo que más le gusta? Entonces mi pregunta a los papás, ¿cuánto tiempo está permitiendo entonces que su hijo pase, digamos, con el celular? Me dice más eso de usted que de su propio hijo. Así es. ¿Cierto? Entonces es muy importante que si me dijo una mala palabra, castigarlo. Me hace el favor, pide perdón, pide disculpas, porque tenemos una cultura muy egocéntrica. Entonces, de pronto las personas que crecieron con uno, pídale perdón, oiga, primero que venga él a mí. ¿Cierto? Así es. Yo no voy allá por nada del mundo y me reviento y no le pido perdón. Y es ese orgullo ahí. Es ese orgullo. Entonces, cuando validamos las emociones y lo castigamos y vamos acorde con ese síntoma, estamos creando niños empáticos, estamos creando niños respetuosos, niños que pronto validan más fácil las emociones del otro. Y cuando me dicen entonces que le quita el celular, papá y mamá, ¿cuánto tiempo está permitiendo que su hijo pase al lado del celular? Me dice más de usted que de su hijo. Así es. Muy bien, Jorge. Y queridos televidentes,
Si ustedes tienen alguna inquietud con respecto a este tema, pues bien se pueden, digamos, dejarnos esa inquietud a través de nuestras líneas de WhatsApp y de Facebook. Recuerden que nuestra línea de WhatsApp es 314-768-1583. Allí pueden dejar entonces todas sus inquietudes y nosotros con mucho gusto vamos a estar muy pendientes y atentos de ellas y compartiéndolas con el especialista. Recuerden que hoy estamos tocando el tema de esa emocionalidad, qué pasa con los niños después de que hay esa ruptura entre padre y madre. Estamos hablando del divorcio. Muy bien, Jorge, vamos a continuar con esas etapas. ¿Qué sigue entonces dentro de esa etapa? Ya 6, ya de 11, 12 años, lo que hablamos, se comienza, digamos, a desarrollar una etapa muy egocéntrica. Y acá hay algo muy fundamental de lo que los padres deben, digamos, prestar mucha atención. Como son egocéntricos, tienden más fácil a sentir la culpa. ¿Qué es la culpa? Es que por mi culpa mis padres se separaron, por mi culpa ya no van a volver. Importante hablar y decirles que esto es una situación de los que ellos no tienen nada que ver. Es una situación que tomó mamá y papá y que por ende ellos no tienen nada que ver en ese proceso de separación, porque si se deja con ese sentimiento de culpa, más adelante pueden desarrollar trastornos del estado del ánimo como depresión, ansiedad o un distrés, que es un estrés más desadaptativo. Entonces, mucho cuidado y cuando pase, digamos, y vean mucha culpa en sus hijos, hablarles y transmitirles como esas emociones, como inhibiendo esa culpa, expresándoles que es una decisión que tomó mamá y papá y que ellos no tienen nada que ver en eso, como lo decía. Así es, porque de todas maneras esa emocionalidad en estos niños que ya están desarrollando como esa inteligencia, como que ya están muy conscientes de lo que los rodea, entonces es cierto, tienden como a culparse, a decir, bueno, entonces sí, mis papás se separaron por X o Y motivo, se separaron por mí, seguramente es porque yo me porto mal, seguramente es porque ya no quieren estar conmigo, en fin, todo ese mundo de acciones que conllevan también a que el niño se sienta muy mal, no solamente los padres, o sea, esa transición que se está dando para ellos en ese momento no se hace, digamos, muy llevadera y conlleva también a que el niño entre como en una depresión y en fin, entonces uno que debería hacer ahí como para que el niño o esa niña no se sienta mal en esa transición. Ahí hay que retomar los pasos o digamos las pautas que damos anteriormente, que los padres y las madres tengan un contacto, pero un contacto sano, porque uno a veces que va a ensayar la plata, digamos, de la cuota que le pide comisaría de familia y ahí le dejo para que compre, ahí le dejo muerta de hambre porque son cosas que uno escucha, son palabras que de pronto los hijos leen, ¿qué está pasando acá? Entonces, si van a tener contacto, por favor, que sea un contacto sano y si no son capaces de hacerlo en el momento, esperen un tiempo, busquen un medio de comunicación alterno, de pronto la abuela, un familiar, un vecino, es mejor que de pronto el vecino llegue y diga, aquí le mandó el papá al niño, a que el propio papá vaya y diga, aquí le dejo para la comida muerta de hambre. Así es. ¿Cierto? Sí, también he visto algunos casos en los que los niños tienden a ver como a ese papá, pues la figura masculina, que por lo general es quien aporta económicamente, a verlo como papá plata. Papá plata. Entonces, listo, papá, listo, llegó la semana o la quincena, necesito la plata. Exacto, y depende mucho de los papás que de pronto nuestros hijos no nos perciben de esa manera. Si de pronto nosotros somos padres que solamente vamos y damos un aporte económico, digamos que, ¿por qué vamos a exigir que nos vean de otra manera? En cambio, si somos unos papás que vamos, compartimos tiempo de calidad, ojo con esa palabra, Juan, tiempo de calidad, que no es que mi hijo se fue para allá y yo voy a estar aquí pegado al celular, ¿cierto? Que hijo, que papá me pasó esto en la escuela y usted llora por esas pendejadas. Tiempo de calidad es validar sus emociones, dejar el celular a un ladito y compartir con ellos, mirar y preguntar, hijo, ¿cómo te fue hoy? ¿Quiénes son tus amigos? Esas son las funciones paternas, más allá de que de pronto no esté con la madre, esa función materna y paterna se pueden hacer de manera, digamos, gratificante, sin necesidad de solamente que nos vean como el papá plata. Y también hay otra situación que se genera en esto y es que, bueno, me voy a desencartar este fin de semana del niño o de la niña y ya le toca a la mamá. Entonces ya ese niño emocionalmente ya se va a sentir más como un objeto más que como una persona, porque bueno, ya se desencartaron de mí, me voy para donde mi mamá, bueno, ya se desencartaron de mí, hoy me toca con mi papá, ¿qué hacer entonces en esa situación? Es muy, parto como de un proceso que estamos haciendo con una niña de una vereda
que desde que se levantaba escuchaba eso con la mamá y la abuela, que es que quién se va a encargar hoy de la niña, quién la va a bañar, que yo no. La niña leyó y en su mundo, en sus procesos de fantasía, que era un estorbo. Y la niña lo primero que cogió fue un cuchillo y se iba a atentar contra su vida. Una niña de 7 años, es decir, en el municipio de Amaga se presentan comportamientos suicidas ya de niñas de 7 años por no llevar una buena relación, ¿cierto? Entonces, mucho cuidado con lo que decimos delante de nuestros hijos. Si de pronto usted lo dice, ¿quién se va a hacer cargo de nuestros hijos este fin de semana? De manera inconsciente, su hijo puede leer, ay no, qué estorbo yo en esta vida, yo para qué nací. Yo simplemente le estoy generando una carga familiar a mis padres, yo debería quitarme la vida. Entonces, cuidado con lo que manifestamos delante de nuestros hijos. Hay que ser muy prudentes, hay que hacernos entender y que si de pronto hay temas por solucionar, ¿quién se va a quedar con mi hijo? Y a veces es algo que se ve mucho acá, Juan. Por ejemplo, se me viene a la mente, hace poco, la semana pasada, llegaba, digamos, una situación similar. Es que yo quiero que él se quede con sus hijos, con mis hijos, perdón, porque es que yo tengo que salir este fin de semana con mi novio. Y ya, el papá, porque no consentía que ella tenía otra pareja, no, es que le tocó a usted y ahí se armó un melcocho. ¿Qué hace el proceso legal? Es comisaría. Un fin de semana usted, un fin de semana el otro. Entonces, si no pueden llegar a un acuerdo mutuo, entonces busquen el apoyo de comisaría de familia y los procesos legales son muy indispensables en estos procesos, valga la redundancia. Y también hay otras situaciones y otros factores que se vuelven determinantes en esta situación, y es que, por ejemplo, bueno, yo me quedo con mi hijo, lo voy a tener en estos días, esta semana, y la otra semana va a estar con la mamá. En fin, pero de pronto yo no tengo tiempo para compartir ese tiempo de calidad con mi hijo, entonces le voy a decir a la abuela, es decir, a mi mamá, que me lo cuide. Entonces ya después eso también llega a cargar al niño de otras situaciones, de otras cosas, decirle, mira, tu mamá sí es muy conchuda, en fin, vea eso, no sé qué. En fin, empiezan como a combinar ya ese núcleo familiar con el de los padres, y digamos que a llenarse de cosas a la cabeza de los niños. Eso tampoco es bueno. Hay que hacer, si miramos en lo que veíamos en la información que de pronto proyectaban ahí, aparece mucho la rebeldía, ¿cierto? El llanto, la irritabilidad, perdón, y eso se da por un proceso de lo que mencionas. Entonces, la mamá quiere algo. De pronto me toca este fin de semana, yo le digo algo a nuestros hijos, comparte con la abuela tiene otro tipo de norma, yo un tipo de norma y la mamá otro tipo de norma, un tipo de crianza, y entonces el niño con quién se va a identificar, y entonces porque quieren que no sea rebelde, si no saben a quién hacerle caso, la mamá dice una cosa, el papá dice una cosa y enseguida la abuela dice otra cosa. O los tíos. Los tíos, fin, ¿cierto? Es dependiendo del tipo de familia. Del tipo de familia, exactamente. Entonces, importante también a tener en cuenta que se pongan de acuerdo con esa función de ley. Si la mamá dice una cosa, no es que el papá vaya a decir que no. Que si la mamá dice que sí, el papá también sí, y transmitirle a la abuela o a esos, digamos, cuidadores externos que si esto es lo que dice la mamá, apoyemos esa decisión. Porque el niño, escuchando tantas ideas, que dice una cosa, que el papá dice una cosa, bueno, entonces ¿yo qué hago acá? El único mecanismo para expresar como esa rebeldía es el comportamiento, entonces se maneja mal, rendimiento académico bajo, porque es que yo no le hago caso a nadie, no tengo a quién seguir. Es esa coherencia, hay que guardar coherencia con en esa toma de decisiones. Muy bien, Andrés. Dentro de estas etapas ya hemos visto diferentes edades, ya llegamos, digamos que a esa etapa, digamos que un poco difícil, de donde ya son ese cambio de emocionalidades, viene el cambio hormonal, en fin, estamos hablando de la adolescencia. Entonces, ¿qué pasa ahí con esos niños adolescentes cuando ya les toca vivir ese divorcio? La adolescencia es una etapa muy complicada. Yo creo que las madres han llegado a mucha consulta por el tema de la adolescencia. Entonces, importante que si está en este proceso de adolescencia, mirar que hay anteriormente en las otras etapas se da una identificación negativa y positiva. ¿Cómo que negativa y positiva? Es decir, es que yo quiero ser como mi papá. Ay, ¿por qué? Porque es que él es muy trabajador, o yo quiero ser como mi mamá, ¿cierto? Una identificación muy positiva con el otro. En cambio, cuando se entra a la adolescencia, esos ideales ya se caen. Yo no quiero ser como ninguno. Una identificación negativa. Entonces, como yo no quiero ser como ninguno, entonces estoy expuesto a los grupitos que de pronto hay en el barrio.
Si de pronto es un grupito de amigos y le gusta beber, yo me voy a beber. Si de pronto es un grupito que le gusta practicar el cutting, entonces yo me voy a cortar las venas. Es como esa necesidad de aceptación y de pertenecer. Pertenecer a algo porque yo no tengo una familia donde ubicarme. Entonces, como no hay una familia donde ubicarme y no tengo como una identificación con alguien, ¿cuál es que el grupo? Es un mecanismo de afrontamiento para llevar la realidad. ¿Y cuál es? Alcoholismo, drogadicción, consumo de sustancias psicoactivas. Hay otros grupos, sí, en el municipio, pero es digamos que es ese proceso de vulnerabilidad para que nuestros hijos caigan como en drogadicción, en alcoholismo, malos comportamientos, bajo rendimiento académico, deserción académica. O de pronto prácticas sexuales antes de tiempo. Prácticas sexuales antes de tiempo. Entonces, uno de los factores que influye mucho en los embarazos a temprana edad son esos procesos, Juan. ¿Por qué? Porque como yo no encuentro un cariño en mi casa y llega una persona de pronto mayor que yo, me dice, me quiere, me consiente, yo quiero todo con este hombre o yo quiero todo con esta mujer. Y ahí es donde se dan los embarazos a temprana edad, por un cariño, por un vínculo que de pronto no se dio en una familia, lo encontré en alguien externo y ahí es donde se dan los embarazos a temprana edad. Claro, y también se ve, por ejemplo, en ese tema con los adolescentes, cuando ya mi papá, mi mamá ya no están y digamos como yo ya entre comillas estoy un poco más grande y entiendo más las situaciones, pues me debería comportar como tal, pues entre comillas nuevamente con madurez, con altura, en fin, pero la realidad es otra. Entonces ya hay cierto descuido por parte del padre, por parte de la madre, y ahí es cuando el niño o la niña se escuda en otras personas. Exactamente, y de pronto en un tema que abordamos anteriormente, que fueron las pautas de crianza. Es muy importante las pautas de crianza en este proceso, ser coherente con lo que decimos. Los niños y los adolescentes aprenden por imitación. El ejemplo que siempre doy es que mi hijo se volvió muy mentiroso y comienza uno a ondear en el proceso cuando de pronto el compañero se ríe, a ondear en el proceso, y el ejemplo yo siempre lo pongo el mismo. Mamá, llegó el venezolano por la cuota del quesito. No, dije que no ya estoy. Y entonces, ¿de dónde se queda que su hijo es mentiroso? Si su hijo aprende por imitación. Así es, ¿cierto? son esponjas. Esponjas, absorben todos, hay que mirar, hay que tener cuidado de lo que expresamos, hay que tener mucho fundamento del comportamiento que hacemos. Y de pronto mi hijo está en alcoholismo y de pronto el papá es muy borracho en su casa, todo eso hay que tener, digamos, mucho cuidado porque exigimos mucho y damos muy poco. Así es. Andrés, televidentes, el tiempo en televisión es muy corto y ya vamos llegando a la parte final de esta emisión del día de hoy. En estos minuticos, en un minutico vamos a dar entonces esos consejos así rápidos para ayudarles a esos padres que están afrontando por esta situación. Consejos, mucha comunicación, mucha afectividad con sus hijos. Recuerden siempre esta frase: no somos parejas, pero siempre vamos a ser padres. Entonces siempre vamos a tener unos hijos por quien responder, siempre vamos a tener unos hijos por quien preguntar. Si de pronto no tenemos, digamos, en este momento la facilidad de tener buen contacto con la madre, buscar un medio externo como la suegra o la suegra, perdón, como los vecinos, y siempre estar preguntando por ellos y dedicarles tiempo de calidad. Si de pronto usted tiene que sufrir una demanda para darle, digamos, algo a su hijo, algo que comer, ahí ya estás fallando como padre. Entonces, mucho cuidado con esos papás. Si necesitan apoyo, lo pueden encontrar en el Hospital San Fernando, a través de Secretaría de Salud. Entonces, ya están en el proceso, piden la cita, el médico general los remite a psicología y allá nos pueden encontrar. Así es, y recuerden que esto siempre hay una cláusula que es de confidencialidad. Exacto, el secreto entre profesional. El profesional y nosotros como personas, entonces créanme que eso de ahí no va a salir. Así es. Muy bien, Andrés, agradecemos mucho pues tu compañía el día de hoy aquí en este programa. A ustedes televidentes, muchas gracias también por estar atentos a este programa que se llama Hablemos Juntos sobre Salud. Recordemos que dentro de 8 días vamos a tener otros temas importantes para la comunidad y ya saben que están disponibles nuestros canales tanto de Facebook como de WhatsApp para que ustedes interactúen con nosotros. Bueno, los invitamos ahora a continuar con la programación habitual de nuestro sistema de televisión comunitario y nos vemos dentro de 8 días con más Hablemos Juntos sobre Salud. Hasta pronto.